Todos sabemos que el pueblo de Israel lo conformaban, ¿cuántas tribus? 12 tribus, correcto. Y podríamos decir que el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Saúl, bajo el liderazgo de David y de Salomón, el pueblo se extendió y podríamos también decir que se enriqueció progresivamente. Pero cuando Salomón empezó a desviarse de los caminos de Dios, el reino comenzó a deshacerse. El reino comenzó como para abajo. Y hasta que después de la muerte de Salomón, todos sabemos que las 12 tribus, ¿qué pasó? Se dividieron, se separaron. Las 12 tribus, entonces 10 tribus conformaron un reino en el norte que se llamó Israel, y 2 tribus conformaron el reino del sur que se llamó Judá. Eso lo sabemos pues con mucha claridad. Cuando uno analiza las causas de la división, creo que debemos aceptar que hay causas políticas y que también hay causas geográficas, pero creo que la razón principal de la división fue espiritual, hermanos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué espiritual? Porque primero que todo, Salomón entró en desobediencia. El hijo de Salomón, Roboam, pues tuvo una gran insensatez para tomar decisiones. Y adicionalmente el hijo, Roboam, tomó un consejo equivocado de un grupo que lo aconsejó también equivocadamente. Y entonces se dieron cosas desastrosas. Hablamos entonces de consejos equivocados. Consejo equivocado. La gran pregunta, el gran interrogante es: ¿en quién buscas tú un consejo cuando vas a tomar una decisión? Porque y el Señor nos va a mostrar a través de su palabra lo importante que es entonces ir donde la persona adecuada o al grupo adecuado para recibir el consejo adecuado, para no tomar una decisión equivocada o inadecuada. Y el Señor hoy nos lleva a reflexionar, bueno, ¿yo a quién escucho? ¿A quién estoy escuchando? ¿De quién me estoy rodeando? Que son las personas con las que escucho, las que me aconsejan, las que me dicen, vos sos bobo, te lavaron el cerebro, o no te dé miedo, toma esto. Muchas veces personas inexpertas, personas sin conocimiento, y nosotros estamos escuchando a muchas personas de este tipo. Y el Señor hoy a través de su palabra nos va a dar una enseñanza hermosa, profunda, para que nosotros meditemos y para que entonces la llevemos a práctica. Los invito, hermanos, para que vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 12. Y nos vamos a ubicar entonces a partir del versículo 1 hasta el versículo 14. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Hago un paréntesis ahí, hermanos, para que vamos entendiendo. Roboam era el hijo de Salomón, ¿sí? Y había muerto Salomón. Versículo 2. Entonces, vuelvo a empezar. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí,
y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas cada vez a través de ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, y que podamos tomar esta enseñanza y llevarla a nuestras vidas y tenerla en cuenta cada vez que vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Que meditemos y reflexionemos a quién acudimos para consejos. Te alabamos, Señor. Te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. A través de esta palabra, hermanitos, podemos ver que un consejo inapropiado nos puede llevar a decisiones inapropiadas. Un consejo inapropiado. Desde tiempo atrás, de la muerte de Salomón, las tribus ya estaban digamos como distantes, como que estaban ahí como en discordia, uno podía ver. Se dio una rivalidad entonces entre algunas tribus, porque algunas seguían a David y otras seguían a Saúl. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, puede darse cuenta que la mano dura de Salomón logró evitar como esa separación temprana. Ellos como que quedaban ahí en una aparente unidad, pero Salomón los trataba duramente y por eso no se dio lo que podríamos llamar esa separación temprana. Pero al morir Salomón, se vino al suelo esa que podríamos llamar gloriosa unidad o aparente unidad que había iniciado entonces el rey David. Como hijo de Salomón, este Roboam que menciona aquí la palabra del Señor, al morir Salomón entonces era el legítimo sucesor del trono y ya reinaba en Jerusalén, allá en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y él reinaba ahí, en el reino del sur. Solo faltaba entonces que todo el pueblo
le diera como el sí, como que confirmara que realmente fuera el rey. Mejor dicho, para que me entiendan, él ya reinaba en el pueblo del sur. ¿Qué le faltaba? Que los tribus del norte confirmaran, le dieran el sí, le dieran la aceptación. Para esto entonces fue que Roboam, y dice la palabra, convocó a una asamblea general. Y digamos que yo diría que inteligentemente eligió una ciudad, eligió a Siquén. Y lo primero que uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no eligió a Jerusalén si él estaba reinando ahí en Jerusalén? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Era más qué? ¿Más débil? No. Miren, él realmente tenía la aceptación del reino del sur, ¿cierto? Que la capital era Jerusalén. Si él buscaba entonces la aprobación de los del norte y les decía, vengan a Jerusalén, ¿cómo se sentirían los del norte? ¿Cómo se sentirían los del norte? ¿Ah? Más débiles. Claro, porque iban a estar de visitantes, pues, si hablamos eso, ¿cierto? Entonces él inteligentemente dice, escoge como una ciudad neutral. ¿Cuál ciudad? Dice la palabra. Siquén. Entonces, digamos que esa es una movida inteligente del hombre. Y es importante recordar que las tribus del norte nunca tuvieron oportunidad como de expresar su opinión respecto a la sucesión de Salomón al trono. Porque cuando empezó como rey Salomón, es decir, en vida del padre David, entonces ellos como que no tuvieron oportunidad de confirmar o de darle el sí, porque se dio como una especie de correinado en el tiempo entre David y Salomón, ¿correcto? El que David nombrara a su propio hijo como sucesor significaba entonces que la gente del norte realmente nunca tuvo voz ni voto en el asunto. ¿En cuál asunto? En la confirmación de Salomón como rey. Entonces, ahora que Roboam hereda el trono, pero por la muerte de su padre Salomón, es importante para él entonces confirmar que las tribus del norte le iban a ser leales. Era muy importante para Roboam. Entonces, como lo dijimos anteriormente, astutamente este Roboam elige a Siquén como lugar de la asamblea general y convocar entonces a todas las tribus, no solamente las del norte, sino las del sur, a esta asamblea general. A la larga, Siquén llegaría a ser la primera capital de las tribus del norte, y con la separación y con el tiempo, entonces Samaria, que todos sabemos, pasó a ser entonces la capital del reino del norte, pero Siquén seguiría siendo como un lugar de mucha importancia, un lugar como de mucha importancia, pero como centro religioso para las tribus del norte. Entonces, pese a la aparente semiautonomía de las 10 tribus del norte, es evidente que había una predisposición para aceptar el legítimo heredero del reino. Y Roboam, que era Roboam, ellos esperaban entonces, ¿qué esperaban los del reino del norte? Que este nuevo rey realmente hiciera justicia para ellos, ¿cierto? Y que diera como cierta equidad para todas las tribus. Eso era lo que ellos esperaban. Eso es como decir hoy nosotros como Antioquia, ¿qué esperamos nosotros del gobierno nacional? Que haya una equidad en el trato, que estamos observando como algunas desigualdades en el trato. Y eso era lo que pasaba con las 10 tribus del norte. ¿Qué esperaban del nuevo rey? Que fuera más justo con ellos. Y con todo esto entonces dice la palabra que regresa al escenario otro personaje. ¿Quién me dice cuál fue el otro personaje? Aquí hemos mencionado a Roboam, que era hijo de Salomón. ¿Estamos bien por ahí? Y que había muerto Salomón y entonces él era el candidato o el heredero para ser rey. Y convocó a una asamblea general. Pero resulta que llega aquí al escenario otro personaje. ¿Quién?
Jeroboam, Jeroboam. Muy bien, ahí vamos, estamos todos ubicaditos. Entonces llega Jeroboam, pero Jeroboam, ¿dónde estaba Jeroboam? Según la palabra. En Egipto, y estaba de vacaciones allá, ¿cierto? Se había escapado, había huido. Muy bien, ¿de quién? De Salomón, porque Jeroboam se le reveló a Salomón. Entonces se tuvo que ir a esconder allá a Egipto. Entonces, creo que es muy difícil creer que su regreso no tuviera un tinte, ¿qué? Político, claro. Él no iba a regresar ahí porque, no, yo quiero regresar. No, cuando vio la oportunidad, entonces que lo que estaba pasando inmediatamente volvió. Pero él tenía interés político, mis hermanos. Ya se había dado como un cambio en el panorama político. Y él ahí mismo regresa. Al enterarse de la muerte de Salomón, que ocurrió por el año 922 antes de Cristo, entonces regresa a Israel. Y este Jeroboam entonces se presta para ser el vocero. ¿El vocero de quién? A ver si me estoy haciendo entender. Jeroboam, ¿de quién? De las tribus del norte, que eran ¿cuántas? 10, muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, claro, él era el vocero de esas tribus, mis hermanos, e incluso ellos lo habían invitado. Él era un conocido líder de todo de ese reino del norte. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? Recoge el sentimiento del pueblo del norte, de las tribus del norte, para expresárselo ¿a quién? A Roboam, a este rey que estaba esperando la confirmación de las tribus del norte. Y básicamente, ¿qué fue lo que le llevó Jeroboam de parte de las tribus del norte? ¿Cuál fue la petición? ¿Cuál fue la propuesta? Que le dijeron, no, vea, hombre, es que, hombre, nos han tratado muy duro, hombre, nos han tratado muy duro. Mire el tributo que tenemos que pagar, las cargas que tenemos a nuestra espalda, bájele a eso, trátenos más pasito y nosotros le damos el apoyo. Con palabras nuestras, eso fue lo que le dijo. Correcto, estamos de ahí. Jeroboam era muy conocedor de la horrible situación o de la horrible opresión que habían sufrido las tribus del norte. Se sabe que Salomón le exigía a las tribus del norte muchas cosas que no le exigía al reino del sur. ¿Sí me entienden? Había una discriminación de parte de Salomón para las tribus del norte. Entonces de ahí surge un descontento de las 10 tribus del norte. Y entonces para sostener la grandeza del reino, Salomón había tenido que imponer grandes tributos de dinero y grandes tributos de trabajo para las 10 tribus del norte. Entonces las tribus del norte, ¿cómo se sentían? Se sentían explotadas. Las 10 tribus del norte se sentían totalmente oprimidas. Y ellos habían dado, digamos, gustosamente para la edificación de ¿qué, hermanos? A ver, ¿de qué? ¿De qué había algo importante? La edificación del templo. Y claro que aportaban gustosamente, pero ahora entonces estaban aportando era para los gustos y los gastos y lujos del rey. Entonces, ¿cómo se sentirían? Esa era la situación de las tribus del norte. La situación entonces para el pueblo del norte se había tornado insoportable. Y el pueblo entonces pedía justicia y pedía que le aligeraran las cargas, que le alivianaran las cargas. Pero cuando uno ve lo que pedía el pueblo, surge una pregunta. Bueno, ellos ¿por qué piden justicia y que las cargas de pronto rebajaran y que los tributos y todo eso? ¿Por qué no también pidieron que fueran liberados de la idolatría? Porque eso era lo que estaba pasando también con el pueblo, con las 12 tribus, con las 10 tribus del norte. Estaban en una completa idolatría. ¿Por qué no pedían también ser liberados de eso? Porque solamente de la carga de tributos y de trabajo y de dinero, todo eso. Interesante.
Pero creo que así también es nuestro comportamiento, hermanos. Entonces no tenemos por qué señalar mucho a este reino del norte. Entonces, si Roboán hubiera sido bien comprensivo ante la petición del reino del norte, si hubiera sido no solamente comprensivo y sensible a la necesidad del pueblo, pues no hubiera demorado la respuesta. Inmediatamente ante la petición de Jeroboam representando al reino del norte, les hubiera dado una respuesta inmediata. ¿Pero qué les dijo? Vuelvan en 3 días. Vuelvan en 3 días y les doy la respuesta. Tremendo esto. Miren, para analizar qué insensibilidad la de Roboam. Entonces les dijo, no, déjenme, yo lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Y digamos que hasta aquí todo parecía como marchando bien, pero el tiempo va a mostrar que todo iba a marchar muy mal, muy mal. Entonces, dice la palabra, y aquí nos estamos acercando ya como al centro, al corazoncito del mensaje. Roboam entonces consulta a 2 grupos de personas. Roboam se acerca a un grupo de ancianos y se acerca a un grupo de jóvenes. Se acerca a los 2 grupos, un grupo de ancianos y uno de jóvenes. Ese primer grupo de consejeros, entonces uno ve aquí, observa que lo designan como ancianos. Y uno podría decir, bueno, en primer lugar podría ser por la edad, pero también podría ser por la sabiduría, podría ser por la experiencia, podría ser por el conocimiento. Y es posible que el texto aquí en la palabra del Señor cobije los 2 sentidos. Entonces un grupo de personas que tenían una edad, pero que tenían experiencia, tenían conocimiento y eran inteligentes. Y ellos, dice la palabra, que habían acompañado a Salomón durante el reinado. O sea que tenían experiencia, hermanos. Ellos sabían, más bien sabiamente aconsejan a Roboam que suavice a los del norte. Mejor dicho, ellos le dicen a Roboam, hágale pasito, mano, hágale pasito. Si usted le baja a esa carga, si usted los trata bien, si usted concilia con ellos le dan el respaldo. Miren qué consejo tan hermoso, porque ellos saben lo sensible y lo inestable que era el reinado para un rey. Eso no era ninguna cosa tan fácil. Y al segundo grupo que le pidió consejos, entonces Roboam, era textualmente y según la palabra unos muchachos inexpertos, y dice que la palabra aquí que se refería a unos jóvenes sin experiencia que se habían levantado con él, eran de la misma generación de Roboam. Y estos jóvenes prácticamente, cuando uno lee la palabra, como que él le dice, bueno, ¿qué le respondemos? Y ellos como que le dieron el texto completo de la respuesta. Cuando uno lee ahí, como que le escriben el texto, muy negativo, por cierto. Los muchachos ignoraban el peligro en que colocaban al rey. Ellos estaban engañados por la atracción del poder, iglesia. Un poder el cual consideraban que no tenía límites. De modo que cuando Jeroboam y el pueblo regresaron a los 3 días como le pidió Roboam, el nuevo rey le respondió con mucha aspereza, negando de un solo golpe entonces la petición hecha por las tribus del norte. Roboam entonces siguió el consejo ¿de quién? De los jóvenes. Ese fue el consejo que admitió, e ignoró entonces el consejo de los viejos. Estos viejos, como lo dije ahora, conformaban el consejo de ancianos que daban consejos al rey sobre todos los tiempos de elección. Ellos sabían entonces lo que estaba pasando, ellos sabían lo que iba a pasar, ellos conocían ampliamente qué paso debía dar el nuevo rey. Entonces,
cuando uno ve a este hijo, a Roboam, el hijo de Salomón, que fue levantado a, ¿cómo decirlo?, como a pierna suelta entonces, en una vida libertina como la que tuvo su padre Salomón. ¿Qué iba a saber Roboam de las necesidades del pueblo, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Una vida ahí en el palacio, con lujos, con todo lo que quisiera tener, ¿qué iba a saber de las necesidades del pueblo? Y los jóvenes también, criados con los mismos lujos y las mismas comodidades del palacio, ellos no iban a ver entonces con agrado que se les acabara la prosperidad y que se les acabara la buena vida, porque ellos buscaban también beneficio en el consejo que daban. Pero uno observa que Roboam tenía sed de poder, mis hermanos. Tenía arrogancia y tenía falta de tacto a imponer ciegamente su autoridad para dominar a los descontentos. Cuando yo miro el comportamiento de Roboam, yo no sé por qué pienso tanto en la actualidad de nuestro país. Pero bueno, entonces ese insensato consejo fue la chispa que prendió el fuego de la división de las tribus de Israel. ¿Qué hubiera pasado, iglesia, si Roboam hubiera seguido el sabio consejo de los ancianos? Se hubiera dado la unidad de las tribus. Pero según el dicho, mis hermanos, el que no oye consejo no llega viejo, mis hermanos. Esa es la verdad. ¿Qué hubiera pasado, se imaginan ustedes, con ese sabio consejo de los ancianos, de bajarle las cargas, sí, de hacer una conciliación, de sentarse a la mesa y llegar a un arreglo, de concederles una división que causó muchas, pero muchas consecuencias negativas? ¿Saben algo, iglesia? Una persona que asume la responsabilidad de un puesto que nunca antes ha ocupado, claro que hace bien en buscar un consejo, hace bien en buscar quien lo oriente, claro está. Y digamos que es el único paso acertado que encontramos en Roboam cuando falleció su padre Salomón. Él buscó un consejo, buscó quien lo orientara. El problema fue que escuchó mal, pero buscó un consejo. Ahora, esto no solamente aplica para personas que ocupan un cargo importante, pues la palabra habla aquí de un rey. Podríamos hablar de un gobernante, pero hermanos, aplica para todo tipo de decisiones importantes en nuestra vida. Y nosotros a diario tomamos decisiones importantes. Nosotros con el desarrollo de la vida, decisiones importantes, claro. ¿Cómo no va a ser importante qué carrera tomar, por ejemplo? ¿Qué estudiar? ¿Cómo no va a ser importante, por ejemplo, con quién me caso? ¿Me caso o no me caso? ¿Cómo no va a ser importante, hombre, comprar una propiedad? ¿Cómo no va a ser importante, hombre, me endeudo? ¿Hago un préstamo? ¿Cómo no va a ser importante, hombre, emprendo un negocio o no lo hago? ¿Cambio de empleo o no lo hago? Hay decisiones muy importantes en la vida, claro. Pero antes de tomar una decisión sobre qué camino recorrer, hombre, aquí podemos ver que debemos buscar el consejo de los que tenemos cerca. Pero yo puedo tener cerca a personas como el grupo de ancianos que nos muestra la palabra. Yo puedo tener cerca a personas que conocen la situación, a personas de experiencia, a personas sabias, a personas de conocimiento, a personas que me pueden recomendar entonces un camino de mayor compasión, de mayor bondad, de mayor seguridad. Yo puedo tener personas a mi lado que me aconsejen bien, que me aconsejen correctamente, que tengan buena visión. Pero
puedo también tener personas a mi alrededor, personas como este grupo de jóvenes. Y no necesariamente por la edad, porque muchas veces puede tener la persona edad, pero no tener la visión, no tener el conocimiento, no tener la experiencia. ¿Correcto? Entonces uno puede tener también personas como estos jóvenes que hasta personas que se puedan sentir infladas por el mero hecho de que uno va a pedirles un consejo y entonces se inflan. Y entonces esas personas llevadas por la inexperiencia y llevadas muchas por el beneficio propio de la decisión que tome uno, entonces el consejo de ellos viene a ser un consejo inapropiado y nosotros llegamos a hacer entonces o a tomar una decisión inapropiada. Entonces, noten ustedes, hermanitos, que esto es una reflexión bien hermosa y una enseñanza que nos entrega hoy el Señor. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién acudimos cuando vamos a tomar una decisión importante? Y podemos tener entonces alrededor, ya lo describimos, personas como ese grupo de ancianos con visión, con sabiduría, con un buen consejo, o personas sin experiencia, sin visión, e incluso muchas veces, y hago énfasis en que se pueden ver beneficiados por la decisión que uno tome. Y si de pronto es una decisión económica, sí que buscan beneficio. ¿A quién estamos acudiendo? Y pensaba yo cuando reflexionaba en esto, iglesia, no necesariamente nos debemos enfocar en este grupo de personas con visión o de experiencia y buen consejo, o este otro. Muchas veces el consejero a quien acudimos somos nosotros mismos. Y el más mal consejero que podemos buscar es el consejo propio. Entonces miren qué práctico es la palabra del Señor, hermanos, para nuestra vida diaria. Entonces las dos posturas, tanto de este grupo de ancianos, como lo muestra la palabra, o este grupo de los jóvenes de la porción bíblica, ilustran bien como esa distancia o esa diferencia de una generación a la otra. Ahí nos lo está mostrando con claridad. Los jóvenes que están en esa etapa de sueños, mis hermanos, que están en esa etapa de idealismo, un idealismo propio, podríamos decir, de inocentes, frecuentemente creen poder descubrir el camino que nadie ha recorrido. Y jóvenes, nosotros un día también fuimos jóvenes y llegamos a caer en este error. Pensamos que las ideas nuestras nunca nadie las había imaginado o expresado o las había hecho. Esa es una realidad. Los jóvenes desprecian la experiencia de otros porque creen que su respuesta, tal como ellos la presentan, nunca ha sido intentada. Los jóvenes creen en los imposibles. Ay, uno los escucha hablar de un mundo de paz, de una tierra sin contaminación y una sociedad gobernada por la igualdad. Todas las propuestas de este grupo de jóvenes padecen el mismo mal, mis hermanos. No han sido probadas en el desarrollo de la vida y por lo tanto pasan como unos simples sueños. Pero por otro lado tenemos a este grupo de ancianos, y yo no quisiera llamarlo así, yo quisiera llamarlo como el grupo de personas que han tenido vivencias, de personas que han tenido experiencia, de personas que han tenido ya un recorrido por la vida, personas que ya han transitado una buena porción del camino que le toca recorrer a cada ser humano. Y aquí, por ejemplo, que tengo a mi hijo,
que muchas veces le hablo y desde mi corazón te hablo, es porque yo ya he recorrido algunas cosas. Y de pronto no es que uno se las quiera saber todas, sino que ya uno ha pasado algunas verdes y algunas maduras. Y la vida nos ha golpeado, y hablo así pues por la misma edad y el recorrido que he hecho. Y la vida nos ha golpeado y sí hemos sufrido muchos contratiempos, muchos obstáculos y incluso injusticias, infortunios. Y creo que nos hemos visto, o el grupo, y yo me incluyo ahí, nos hemos visto obligados a aceptar que la vida no resulta ser tan sencilla como a veces nos la imaginamos o como a veces uno espera que sea. Este grupo quizás nos hemos visto expuestos a una cantidad de situaciones como para llegar a cierto grado de conocimiento, a cierto grado de experiencia, a cierta manera de visualizar las cosas. Y sin ser expertos, pues, sin haber estudiado particularmente ciertas cosas, creo que el tiempo y la vida nos da muchas enseñanzas. Y en este pasaje de hoy podemos ver que este grupo de ancianos recomendaban un camino que no tenía absolutamente nada de revolucionario ni de extraordinario. ¿Qué de revolucionario tenía el consejo de los ancianos? Ayúdenme. ¿Qué de extraordinario? No, había bondad, había sencillez, había mansedumbre, había consideración, había conciliación. Pero a este otro joven, a Roboam, le pareció que el camino de los jóvenes era más atrevido y que quizás garantizaba a corto plazo resultados impresionantes. Quizás se dejó llevar por los resultados impresionantes del consejo de los jóvenes, y desafortunadamente Roboam escogió este segundo camino que le entregaron los jóvenes. Desafortunadamente. Leo los versículos 13 y 14 del capítulo 12. Y el rey, están hablando de Roboam, respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Oh, tremendo consejo le recibió este rey de los jóvenes, pero unas consecuencias desastrosas. Escuchó a los que no debió haber escuchado. El resultado fue que dañó irreparablemente las relaciones entre las tribus, con las tribus del norte, porque el descontento de estas tribus fue total. Y entonces se produjo la división, ahí sí, la división de las tribus de Israel. Tremenda consecuencia. Iglesia, vivimos en una época donde la persona de trayectoria, donde la persona de experiencia es tratada cada día con desprecio. Estoy hablando que los adultos o adultos mayores vivimos en un mundo donde los tratan con desprecio, o los tratamos.
los mayores y los ancianos son contemplados con lástima más que con respeto. Son tratados con lástima y no con respeto. Y la opinión de un anciano o de alguien ya de recorrido es considerada como pasada de moda o es considerada como falta de conocimiento. Es que le falta mucho. Qué pesar que se vea así. Pero miren que la palabra del Señor hoy nos anima, mis hermanos, a reconocer. La palabra del Señor hoy nos anima a atesorar el camino recorrido por los mayores. La palabra de hoy nos anima a ofrecerles el respeto que merecen por haber transitado entonces mayor distancia que nosotros. La palabra de hoy nos anima a tener en cuenta sus consejos, y esto no quiere decir que estamos obligados a hacer lo que ellos recomiendan, pero que sí los escuchemos, porque créanme que un consejo de ellos escuchado podemos recibir quizás la perspectiva que va a enriquecer la nuestra, y en ocasiones nos va a salvar de cometer muchos errores innecesarios. Porque escuchamos un buen consejo, escuchamos la voz de la experiencia, escuchamos la voz de personas que ya han recorrido mucha mayor distancia que nosotros. ¿A quién escuchas para tus decisiones? Yo recordaba cuando me hacía esta pregunta, en una ocasión llega una persona cualquiera a pedirme consejo porque quería divorciarse. Me dice: yo ya he hablado con muchas otras personas. Sí, contame, ¿qué te recomiendan? Que me divorcie. Sí, contame, ¿a quién has ido? No, de enseguida. Y contame, ¿y el señor qué? ¿Tiene un buen hogar? No, él está divorciado hace como 5 o 6 años. Y tal otro, no, él también se divorció. Por Dios, ¿a quién vamos cuando queremos un consejo? ¿A quién escuchamos? ¿Qué voz escuchas? Y el Señor nos entrega hoy una linda enseñanza, una profunda, una valiosa enseñanza para tener en cuenta. No solamente para la iglesia, sino para nuestro diario vivir, para nuestra vida diaria. Es posible, hermanos, que muchas de las decisiones inapropiadas en nuestra vida hayan surgido por escuchar a alguien con un consejo inapropiado. Miren, cuando uno ve todo lo que pasó en las tribus de Israel, lo que pasó con este mal consejo y con esta mala decisión de Roboam, y cuando uno ya viene a hoy, el pueblo de Dios, la iglesia sigue sufriendo divisiones. Eso no solamente pasó allá con las 12 tribus. La iglesia del Señor hoy también sigue pasando por divisiones. Y en muchas ocasiones pueden haber razones prácticas, razones doctrinales, razones de forma, razones de formación, no sé. Pero ¿saben una cosa? La mayor razón para las divisiones es de tipo espiritual. Y lo vimos cómo comenzó todo el problema de las 12 tribus. ¿Empezó con qué? Con la desobediencia ¿de quién? De Salomón. ¿Y con la idolatría de quién? Del pueblo. Entonces hoy en día pasa todo eso, y esto es de tipo espiritual. Cuando desobedecemos al Señor, iglesia, y nuestros corazones impuros se den actitudes inapropiadas, tomamos decisiones insensatas, iglesia, que contribuyen a la división del pueblo de Dios, a la división de la iglesia, y contribuyen a la falta de unidad de la iglesia. Miren a su alrededor. ¿Por
Porque hay sillas vacías. Hermanitos que escucharon un consejo inapropiado. Y sin causa alguna, la gran mayoría. ¿Qué voz escuchas? ¿A quién escuchas? Esa voz inapropiada a veces nos lleva a decisiones inapropiadas. Y a nivel personal, ay, sí que hemos tomado decisiones inapropiadas. Y seamos reflexivos y aceptemos que muchas de ellas han sido originadas por conceptos o consejos de personas inapropiadas, con consejos inapropiados. Divisiones en familias. A veces escuchamos esa voz con un consejo inapropiado. Alejamiento entre las mismas familias. Emprendimientos con pérdidas de dinero, porque emprendemos un negocio por escuchar un consejo inapropiado. Abandono de estudios, abandono de la universidad, abandono de trabajos. En fin, ¿cuántas decisiones, iglesia, tomamos en la vida porque estamos escuchando voces inapropiadas? Y les decía ahora, muchas veces ni siquiera vamos al grupo de experiencia, de visión y de buenos consejos. O esto de inexpertos sin calcular consecuencias. Muchas veces, y lo decíamos ahora, nos estamos escuchando a nosotros mismos y somos malos consejeros para nosotros mismos. Hay alguien que nunca te va a fallar. Hay alguien que siempre va a tener el consejo apropiado para ti. Alguien que te ama mucho. Y alguien que te amó tanto, que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Ocupó tu lugar. ¿Te imaginas si no es un buen consejero? Porque es incluso abogado de cada uno de nosotros. Nos acompaña, nos guía, nos protege. A ese es el primero que debemos acudir en oración. Y que nos dé su consejo y que nos diga qué hacer. Pero no lo hagas después de que tomaste tu propia decisión, hazlo antes. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te aconseja el Señor? Y pídele en oración también que te muestre entonces esa persona que pertenezca a este grupo con visión y buenos consejos. Y con seguridad que Él te va a poner en el camino a esa persona con el consejo correcto. Y te va a liberar o te va a salvar de un consejo inapropiado. Así que démosle gracias al Señor, porque hoy nos da una enseñanza maravillosa, totalmente apropiada para cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Podemos ver una vez más, Señor, que a través de tu palabra tenemos enseñanzas maravillosas, Señor. No solamente para nuestra relación contigo, para la iglesia, sino para nuestro diario vivir, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Cómo tomar decisiones apropiadas, Señor. Porque hoy nos das un ejemplo claro de una decisión inapropiada, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar.
Tú sí que eres ese amigo fiel. Oh, a ti podemos acudir, Señor, cada vez que debamos tomar una decisión importante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tenerte en cuenta en primer lugar, para que nos ayudes a tomar decisiones y para que coloques a nuestro lado esa persona o aquellas personas con visión, con experiencia y con el consejo adecuado. Te alabamos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.